Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, Divisiones de los libros de la Biblia, segundo libro de Samuel. David, el rey elegido en primer libro de Samuel, es el rey coronado en segundo libro de Samuel, que gobierna primero en Judá y luego sobre todo Israel. Con un comienzo caracterizado por victoria y éxito, David lleva a Israel a prominencia mundial, pero su reinado pronto se daña por el pecado doble de adulterio y asesinato. Los resultados de confusión, problema e inquietud sacudieron el reino por el resto de su vida y más allá. A pesar de sus debilidades personales, David sigue siendo un hombre conforme al corazón de Dios por su actitud de arrepentimiento y su respuesta a la voluntad de Dios. Divisiones. Capítulos 1 al 4, nación dividida. 5 al 7, nación unida. 8 al 10, nación expandida. 11 al 14, adulterio y asesinato. 15 al 18, rebelión de Absalón. 19 y 20, inquietud y violencia. 21 al 24, últimas palabras de David. La nación de David dividida, capítulos 1 al 4. Los libros de primero y segundo de Samuel son una historia continua. En primera de Samuel el ánimo es de muerte y desesperación. En el segundo libro, Samuel brilla un rayo de esperanza. En primer libro de Samuel, la dinastía de Saúl es destruida. En el segundo libro, la dinastía de David es establecida, pero la transición de poder no es simple. El duelo de rigor por el monarca muerto, la ascensión del líder, la purga de la influencia del régimen anterior y la derrota de las facciones rivales y los elementos de rebelión, todo ha de efectuarse antes que David pueda gobernar en paz. Capítulo 1, lamento de David. 2, influencia dejada por Saúl. 3, defección de Abner. 4, muerte de Isboset. La nación unida de David, capítulos 5 al 7. Con la muerte de Isboset, el pueblo de Israel transfirió su lealtad a David como su legítimo rey. Como su primer acto oficial, David conquista la fortaleza estratégica jebusea de Jerusalén y la hace la nueva capital de la nación. Pero algo más que reforma política y militar es necesario. La adoración de Dios tiene que volver a su lugar prioritario. Sabiendo esto, David hace planes para traer el arca del pacto a Jerusalén y construir un lugar apropiado para ella. En el proceso, aprende con dolor lecciones acerca de hacer la voluntad de Dios a su manera y en su tiempo. Capítulo 5. David reunifica la nación. 6. David regresa el arca. 7. David recibe el pacto. La nación expansiva de David. Capítulos 8 al 10. Una vez que la oposición interna contra su gobierno ha sido silenciada, David puede dedicarse a asegurar su
nuevo reino contra invasiones extranjeras. En rápida sucesión, moabitas, sirios, edomitas y amonitas caen ante las tropas de David, lo que mueve a los otros poderes vecinos a rendir sin pelear. Extenso territorios y copioso tributo se añaden al reino de David, pero David no tenía espíritu de venganza, como se puede ver en su trato con Mefiboset. David extiende su reino, capítulo 8, 9. David extiende su bondad a Mefiboset. Capítulo 10. David extermina a sus enemigos. El adulterio de David y sus resultados. Capítulos 11 al 14. En un tiempo en que David debía haber estado en el campo de batalla, se hallaba en el terrado del palacio. Una mirada fortuita, un pensamiento codicioso, una indagación, y el rey de Israel pone en movimiento una cadena de eventos que culminan en adulterio y asesinato. Los hechos pecaminosos de David siguen incubando por años dentro de su familia en la forma de asesinato, incesto, traición y revolución abierta. Capítulo 11. Adulterio en el palacio, adulterio en la batalla. Capítulo 12. Confesión sentida de David. 13 y 14. Consecuencias en la familia de David. Revuelta contra David. Capítulos 15 al 18. De todos los hijos mencionados en la Biblia, ninguno es tan atractivo físicamente y sin embargo tan emocional y espiritualmente escabroso como Absalón. De Absalón se escribe: en su cuerpo no había falta, pero en su mente nada más que heridas y contusiones. Se describe el cumplimiento del juicio profético de Natán sobre David. Aunque había hecho en secreto sus transgresiones, la vergüenza, el deshonor y asesinato en el círculo de su familia sería hecho a la vista de todo Israel. Pero el problema mayor sería el intento rebelde de Absalón de usurpar el trono de su padre. La fe en Dios de David y su amor por su hijo descarriado nunca disminuyó, aunque fueron severamente probados. Ahuyentado de Jerusalén, maldecido por sus compatriotas y deshonrado por su hijo, David finalmente es vindicado y restaurado, aunque a un tremendo costo personal y nacional. Capítulo 15. Revuelta astuta de Absalón. Huida apresurada de David. Capítulo 16. Entrada triunfal de Absalón. Capítulos 17 y 18. Triste fin de Absalón. Inquietud y violencia en la tierra. Capítulos 19 y 20. Abrumado por el dolor de la muerte de su hijo Absalón, el lamento de David es tan alto y prolongado que da a entender que es ingrato con aquellos que arriesgaron la vida para devolverle al trono. Esta idea cortante, expresada por Joab, el general del ejército de David, levanta a David de su depresión y lo estimula a reasumir el mando. Sin embargo, su regreso no es muy agradable. Por dirigirse a su propia tribu, Judá, e invitarlos a restaurarle como su rey, lo cual ellos estaban dispuestos a hacer. David ahuyentó las otras tribus en un despliegue nacional de celo. Un revolucionario llamado Seba efectúa una rebelión inoportuna y solo después de sofocada puede David gobernar un reino unificado. Capítulo 19. Una sacudida por Joab.
un viaje a Jerusalén. Capítulo 20, revuelta de Seba, muerte de Seba. Últimas palabras y acciones de David. Capítulos 21 al 24. Abarca 6 tópicos que, aunque fuera de orden cronológico, forman un apéndice al cuerpo principal del segundo libro de Samuel. 1. Un hambre terrible enviada como juicio por el trato de Saúl a los gabaonitas. 2. Una serie de guerras con los filisteos. 3. Un bello salmo de liberación y alabanza. 4. Una lista de los valientes de David. 5. Un censo pecaminoso. 6. El castigo severo que le siguió. El último párrafo del libro presenta a David en su pose más natural, en humilde adoración al Señor. Capítulo 21, rescate de David. 22, cántico de David. 23, oficialidad de David. 24, pase de lista de David. Esta es la división del segundo libro de Samuel.